encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes e invita Telecom Argentina. También cuenta con el apoyo de Lorenzo Automotores, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Municipalidad de Godoy Cruz. Además acompañan Asociación de Ejecutivos de Mendoza, OSEP, Sancor Seguros, Fundación Pro Mendoza, Punto a Punto, Radio Mitre y la Universidad Nacional de Cuyo. Comenzamos con nuestro primer bloque de este ciclo Pilares de Diario Los Andes. Y aquí conmigo se encuentra el ministro de Planificación e Infraestructura de la provincia de Mendoza, Mario Isgró. Mario, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos, Soledad. Gracias por la invitación. Y antes, por supuesto, de avanzar con esta entrevista, de hablar un poquito de la infraestructura de Mendoza, la planificación y el urbanismo, conozcamos cuál es la experiencia de Isgró en este sentido. Mario Isgró es el ministro de Planificación e Infraestructura Pública de la provincia de Mendoza. Su labor como funcionario público comenzó en el año 2015, dentro del equipo de Rodolfo Suárez. Desde entonces, comenzó a trabajar en la planificación estratégica y en el proyecto y ejecución de obras públicas de la provincia hasta ser nombrado ministro en 2019. Mario, en términos de infraestructura, ¿cuáles consideras que son las primeras ventajas que tiene Mendoza para desarrollarse? Bueno, Mendoza tiene como ventaja varios puntos en particular. Generalmente una hacienda ordenada, cuentas ordenadas que permiten identificar el gasto público que se puede prever para el año que siga, el que se planifica, aprobarlo en legislatura, y un esfuerzo se viene haciendo desde hace unos años a la fecha, que es tratar de llegar a los 2 dígitos de los fondos públicos para destinarlos a obra pública. Esto es decir, llegar casi al 10% de esos recursos para invertir. Y por otro lado, eso en cuanto a administración se refiere. Y después, en cuanto a lo geográfico y en cuanto a la capacitación de los profesionales y de los requirentes de Mendoza, tiene una vara alta porque tiene muy buena capacidad profesional, tiene algunas líneas de infraestructura ya importantes establecidas, lo cual permite seguir pensando en un crecimiento. Por ejemplo, ahora se está desarrollando la línea de alta tensión que trae hacia el área metropolitana la energía que va a permitir contar con ese servicio por los próximos 50 años. Y eso permite también planificar un crecimiento sostenido. Me estoy refiriendo a la línea Cruz de Piedra. Evidentemente, para que la economía crezca, tenemos que tener caminos, tenemos que tener salud, tenemos que tener escuelas, tenemos que tener servicios públicos. ¿Cuáles son los pendientes que tiene la provincia en estos términos de infraestructura? Bueno, en los últimos años se ha invertido mucho en cada una de esas disciplinas, pero destacando una, y sobre todo por la experiencia reciente que tuvimos la humanidad con este flagelo de la pandemia, Mendoza tiene una infraestructura sanitaria en lo que se refiere a hospitales y otros centros de menor escala, pero sobre todo lo hospitalario, que ha tenido una inversión muy importante en ese orden. Menciono el Hospital Shestakov, el Hospital Central, en este momento se está desarrollando el Hospital Lencinas, el nuevo Hospital Lencinas, también el Gailac en Las Heras, el Enfermeros Argentinos en Alvear, por mencionar algunos. En ese punto ha habido un avance muy importante, no solo en lo edilicio, sino también en la tecnología de equipamiento que tienen esos nosocomios. Y después han habido también inversiones en las otras disciplinas, y ahí me detengo muy brevemente en lo que se refiere a la infraestructura escolar, que tenemos poco menos de 1.400 edificios en la provincia, y sobre esas edificaciones hacemos mucho foco en lo que se refiere al mantenimiento, porque son más o menos 500.000 personas las que todos los días circulan por esos edificios, produciendo por el uso un desgaste lógico, y sumando a ese mantenimiento de infraestructura también la de nuevos edificios escolares. Por supuesto que siempre falta, porque el crecimiento demográfico en Mendoza, que está siendo una provincia elegida por nosotros mismos para quedarnos y por otras personas para venir a vivir acá, nos solicita
mayor infraestructura, pero vamos en avance con cada una de esas líneas, como también decías recién, las rutas. Aquí donde estamos ahora conversando, estamos muy cerca de la ruta 82, ese es un eje troncal muy importante, conecta el área metropolitana con la zona turística de Cacheuta y Potrerillos, por ejemplo. Pero también hay otras rutas menos visibles, pero muy importantes, que son las rutas productivas, tanto para áreas vitivinícolas como para las áreas ganaderas. Y están trabajando mucho en ese tema porque, digamos, los productores, tanto vitivinícolas como ganaderos, tienen como un reclamo constante sobre dos temas. El acceso, por supuesto, de los caminos, que no siempre tienen que estar, por supuesto, asfaltados, sino accesibles, y sino también el desarrollo de servicios públicos, digamos, de infraestructura de servicios públicos. ¿Ustedes están en esos temas también? Sí, en conjunto con otras instituciones que regulan y proveen agua y energía, pero sí, porque es parte de la planificación. Justamente hay ciertos servicios que llegan a zonas urbanas y otros servicios que llegan a zonas agrícolas, pero en este tema que mencionás de la productividad y lo que recién también aludías con el tema del crecimiento económico a partir de la infraestructura y viceversa, es un círculo virtuoso que se produce cuando hay generación de economía. Y en este caso hemos establecido algunas mecánicas que han resultado muy bien. Voy a dar un ejemplo de un camino en la zona de Gualtallari, donde se ha establecido una colaboración público-privada. El privado, que tiene ahí sus propiedades productivas, y el Estado, que tiene en su responsabilidad la ruta. Hemos hecho un esfuerzo conjunto para tenerla en este momento en obra. Y eso claramente produce un beneficio al Estado por la eficiencia del uso del fondo público, y también al propietario, al privado, al desarrollador, porque puede retirar su producto del lugar con más versatilidad. Otro tema que es bastante interesante o que siempre genera algún tipo de polémica es el del déficit habitacional. Si bien sabemos que el gobierno de Mendoza tiene un plan en marcha de construcción de casas a través del IPB, siempre da la sensación de que falta. ¿Cuál es el déficit habitacional que tiene Mendoza? Bueno, en eso, Soledad, la sensación es real. Faltan viviendas, sí, tenemos identificados, estamos esperando los datos del último censo, pero identificados por algunos guarismos que tenemos, que son cerca de 70.000 las necesidades, algunas de viviendas completas y otras de ampliaciones, pero en definitiva lo que viene haciendo el IPB con un promedio de respuesta por gestión de 4 años es estar entre las 6.000 y las 10.000 viviendas construidas. Pero si a eso nosotros le ponemos el crecimiento demográfico que recién teníamos en la conversación, no da abasto o no da una solución rápida a ese déficit. Entonces, lo que se está necesitando, tanto en Mendoza como en toda la Argentina, es un sistema de financiamiento, como suele haber en otros países, incluso países emergentes como el nuestro. México, por ejemplo, tiene a través de sistemas bancarios tasas que no llegan al 3% de interés, con el cual se financian viviendas y se puede pagar una cuota. Hoy tenemos que destacar que las prácticamente 9.000 viviendas que estamos, entre las ya entregadas y las que se están ejecutando en el IPB en esta gestión del gobernador Suárez, se están haciendo todas con fondos públicos de la provincia de Mendoza, con una administración que cuesta muchísimo, sobre todo en un contexto inflacionario y en un espectro en donde todas las casas, sea cual sea la morfología de la misma, donde esté ubicada, tiene también un componente social importante, porque el IPB nunca busca recuperar el 100% de lo invertido en cada vivienda, pero claramente tenemos también, por estos desfasajes económicos, un recupero que viene muy por abajo de lo que se invierte. Entonces, el ciclo virtuoso que tiene que producirse para construir una vivienda, entregarla a una familia, que esa familia pueda pagar la cuota para que otra tenga la que viene, está por detrás de lo que realmente la cuenta debe dar. Así que lo que esperamos es que la economía nacional pueda acomodarse pronto, se pueda poder llegar a tener créditos y poder sanear y meter en el espectro de construcción anual una cantidad de vivienda mucho más importante que la que se viene desarrollando históricamente hasta ahora. Y eso solamente dependería, como nos estabas diciendo, de la financiación, porque hoy es uno de los escollos más grandes para poder acceder a la casa propia. Totalmente, totalmente, porque
Cada uno de nosotros lo sabe por su propia familia o por familias amigas o por amigos, que hay personas que tienen un trabajo, pagan un alquiler, tienen un ahorro pequeño y esa situación virtuosa, así todo, les dificulta acceder a una vivienda si no hay créditos, porque cuando en otro contexto vos tenés ese pequeño ahorro y lo ponés como una prima y a partir de ahí con lo que pagás de alquiler lo atribuís a una cuota, podrías estar accediendo a tu vivienda. Ese plan lo presentó Suárez el anteaño pasado con una línea que se llama IPB Mi Casa, IPB Construyo Mi Casa, donde estamos empezando a desarrollar viviendas con esa metodología y se va creciendo en cantidad. Pero siempre el input del fondo es el recurso público. Lo que nosotros necesitamos es una inyección de dinero mucho más grande que generalmente la da la banca privada o un banco nacional. Y ese era digamos, era el proyecto que tenía Suárez para la clase media, que es la que hoy por hoy se le dificulta aún más poder acceder a la casa, ¿no? Totalmente, porque nosotros desde el IPB tenemos la obligación de atender desde la vivienda, que es social para cualquiera de las clases que se atienda. La vivienda siempre es un elemento social y se está atendiendo desde que están estas líneas, pero como te decía Soledad, necesitamos tener una inyección de dinero mucho más grande, que sea colaborativa, con la que el Estado puede administrar y poder inyectarla en esa inversión, sobre todo porque funciona en otros países, como te decía recién, hacía alusión a México, y hay muchos más de América Latina, están funcionando de esa manera y el círculo virtuoso se produce, la vivienda se construye, la cuota se paga, se puede construir otro barrio más y así va el crecimiento. Hay una discusión en la que se ha terminado enfrascando tanto la provincia como la nación en esto le corresponde a la nación, esto le corresponde a la provincia y principalmente se ve o se visualiza en los caminos, en lo que corresponde a vialidad de un lado o del otro. ¿Cómo crees que se puede sortear este problema, digamos, y que los usuarios efectivamente podamos transitar un poco más libremente por algunos caminos que hoy tienen algunas cuentas pendientes bastante importantes, ¿no? Sí, ese es un muy buen tema. Ahí debo destacar que en el trabajo diario donde confluimos la vialidad provincial con la nacional hay una colaboración en el diario Trabajar que es buena, pero falta llevar esa práctica a la planificación general, que es lo que debemos hacer quienes trabajamos en el ámbito de la obra pública y sobre todo en construcciones que se identifican hoy, se proyectan mañana, se construyen pasado y esa obra tarda un tiempo. Y todo ese lapso de ejecución justamente va haciendo que una economía se acelere o se retarde. Entonces, nosotros en Mendoza lo que estamos necesitando por parte del gobierno nacional, sea cual fuera la administración de ese gobierno, es poder terminar rutas troncales como es la 40 en nuestra conexión con San Juan, y diría sobre todo, porque tiene casi 100 kilómetros de tierra, la ruta 40 en conexión con la Patagonia, que nace desde Malargüe, en Bardas Blancas. Y también la ruta 7, en lo que se refiere al corredor bioceánico camino hacia Libertadores. Esas dos rutas, hay varias más, como la 188, que nos comunica toda nuestra zona sur con el área de la zona de Bahía Blanca, Puerto Ingeniero White y demás, que es una ruta también está pendiente de realizarse. Nosotros como mendocinos lo que pedimos al Estado Nacional es que tenga en plan esas rutas para cuando estén los fondos disponibles y la coparticipación nacional se distribuya en distintos lugares del territorio, sea Mendoza elegida para terminar esa ruta, sobre todo por el impacto que tienen para la economía, no solo regional, sino economía nacional, porque todas las que mencioné, son tres en realidad, tienen un factor de vinculación muy importante entre los puertos del Pacífico y del Océano Atlántico, como también del sur y el norte de nuestro país. En lo que se refiere a las rutas provinciales, tenemos un plan de trabajo de atención de 17.000 kilómetros, que son la cantidad de la distancia que tenemos en camino en total de la provincia, donde tenemos distintas prácticas de mantenimiento y de rutas nuevas. Se refiere un poco a lo que recién relacionábamos con el tema de la vivienda. Para hacer rutas
se necesitan también créditos. Hoy por hoy lo que estamos haciendo en rutas en la provincia es todo fondo provincial, viene una parte de coparticipación nacional, pero no el porcentaje que debiera recibir Mendoza. Así todo nos tiene con desarrollos, como mencionaba recién, Ruta 82, Ruta 99, y mencionar una práctica también importante en los caminos ganaderos, donde estamos trabajando junto con los productores, como recién lo mencionaba en Gualtallarí. Un tema, recién estuvimos escuchando toda tu experiencia y saltó que sos especialista en urbanismo. Y como un poquito más, como yéndonos un poquito a la Mendoza del futuro, ¿cómo crees que debería planificarse esta Mendoza en función de las nuevas demandas, de las demandas post-pandemia? Bueno, primero que nada, gracias por lo de especialista en urbanismo, pero en realidad me apasiona el urbanismo, pero creo que nunca se es especialista en esa materia porque es como un ente vivo. O sea, el urbanismo se moviliza, cambia, troca. Recién, antes de que empezáramos a charlar en vivo, hablábamos de la experiencia de la pandemia y cómo nos transformó a la humanidad en muchas prácticas. El urbanismo tiene el mismo componente, la humanidad evoluciona, no digamos que involuciona, siempre hay evolución, hay cambios, y eso hace que se reflejen cambios también en la infraestructura, en el modo de construir ciudades, de hacer ciudades. En definitiva, yo creo que la herramienta, y que es lo que nos ha permitido trabajar estos 7 años de administración de gobierno, y tengo que marcar el interés del gobernador Suárez en esta temática, que es planificar. Porque cuando uno planifica, que parece algo etéreo, en realidad lo que estás haciendo es trabajar con datos científicos, con participación ciudadana, elaborando proyectos que devolvés a la sociedad para que vuelva a opinarlos y para poder tener una base de esos proyectos para cuando van viniendo los recursos poder tener licitables. Ese, hablando de otro círculo virtuoso, es un camino que es importante recorrer en cualquier administración pública. Un fondo de proyectos. Un fondo de proyectos que esté contenido en una planificación general. Nosotros tomamos un compromiso como argentinos, como mendocinos, que para el 2030 vamos a tener una planificación que contenga, que contemple los 17 ODS, que son esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que debemos haber visto cada uno por ahí, con varios principios, 17 buenos principios, y en eso estamos enfocados, en esa planificación para este tiempo corto, Mendoza 2030, pero también diseñando la Mendoza 2050. Que las generaciones nos sucedan van a ir cambiando, tocando y mejorando esa planificación, pero lo importante es tener un eje, una transversalidad sobre la cual las distintas gestiones y la sociedad civil, la academia, todos los actores que conformamos la sociedad puedan ir trabajando, aportando, trocando, cambiando, pero ir sobre un camino trazado hacia esa Mendoza 2050. Bueno, Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y me quedo con algo de esta charla que es muy interesante, es cómo planear la Mendoza del 2030 y la del 2050 un poco más adelante, y la infraestructura, cuál va a ser el papel que va a jugar allí.